mente se ha esforzado durante toda tu vida en ignorar. La creencia de que eres quien crees que eres y que posees el control absoluto e irrefutable sobre tus palabras, tu acento y, en última instancia, tu voz, es una ilusión perfectamente diseñada, una automentira cuidadosamente mantenida. La realidad es que no eres, ni de lejos, el dueño absoluto de tu voz, ni de cada sílaba que escapa de tu boca. No decides cómo hablas con la misma facilidad con la que decides lo que piensas. Cada sílaba que pronuncias, cada curva de entonación, cada pausa dramática, es el resultado ineludible de un juego de influencias invisibles y capas de adaptación que llevan moldeándose en tu psique desde el instante exacto en que fuiste arrojado a este mundo. Tu acento distintivo, el repertorio de tus expresiones coloquiales, la manera única y particular en que articulas y estructuras las frases complejas. Absolutamente nada de eso es completamente tuyo, sino un collage de adaptaciones sociales. Y el aspecto más peligroso y sutil de esta verdad es que tú, en tu ingenuidad, crees firmemente que sí, que todo ese aparato fonador es una posesión personal inalienable. Pero la cruda realidad es que tu voz no te pertenece enteramente. Es en esencia un reflejo complejo y multifacético de tu entorno inmediato, un mapa sonoro de tus miedos más profundos, un indicativo ineludible de tu identidad actual y, lo que es más importante, la evidencia palpable de todas las veces que elegiste modificar la forma en que te expresabas únicamente para lograr un objetivo primario y, a veces, desesperado, el de encajar en un grupo. Piensa profundamente en la cadena de adaptaciones silenciosas que ha forjado tu patrón de habla actual. ¿Recuerdas ese momento crucial en tu adolescencia, o incluso antes, en el que consciente o inconscientemente imitaste un tono o un modismo específico con la única finalidad de no parecer diferente o para diluirte en el grupo? Puedes traer a la memoria la sensación de incomodidad cuando te viste obligado a suavizar, neutralizar o incluso esconder tu acento natal porque alguien, quizás con malicia o ignorancia, se burló de él o lo catalogó como inferior. O quizás recuerdas la etapa en la que, sin darte cuenta, adoptaste un repertorio de expresiones y frases hechas que ni siquiera eran intrínsecamente tuyas, solo porque querías desesperadamente proyectar una imagen de ser más inteligente, más fuerte, más seguro o más sofisticado de lo que te sentías en ese momento. Cada palabra que eliges decir en una interacción revela, de manera simultánea, quién eres realmente en tu núcleo y la versión de ti mismo que intentas desesperadamente ser para el mundo. ¿Te has preguntado honestamente, por qué hablas de la manera específica en que lo haces? ¿Por qué la cadencia y el tono de tu voz experimentan una modulación sutil, casi imperceptible, dependiendo de la persona o el contexto social con el que interactúas? Esto no es un simple capricho de la costumbre ni una casualidad fonética. Es, en esencia, un mecanismo básico de supervivencia social que has perfeccionado a lo largo de los años. Tu voz funciona como un pasaporte social de alta sensibilidad. Define, en los primeros 3 segundos de escucha, tu tribu de pertenencia, tu estatus percibido, tu clase social asumida, tu nivel educativo y, lo más inquietante, tu cuota de poder potencial. Lo verdaderamente inquietante de este fenómeno es que, sin siquiera notarlo conscientemente, has dedicado tu vida entera a un meticuloso proceso de ajuste vocal, calibrando tu tono, ritmo y vocabulario para navegar por el mundo con la menor fricción social posible. La pregunta que te perfora la calma es: ¿hasta qué punto, después de incontables ajustes y adaptaciones, sigues siendo realmente tú mismo cuando hablas? Porque aquí reside la verdad brutal y a menudo injusta. La manera específica en que articulas y modulas tus palabras dicta de forma ineludible
cómo los demás te perciben, te valoran y te clasifican. No es justo en absoluto, pero es una realidad social ineludible. No importa cuán brillante sea el contenido de tus ideas, ni cuán profundo sea tu conocimiento. Si tu tono de voz, tu ritmo de habla o tu acento no se alinean con la expectativa subconsciente de tu interlocutor, serás, de manera automática y a menudo irreversible, subestimado. ¿Lo has experimentado en carne propia? ¿Has sentido ese juicio silencioso? Y lo peor de todo, tienes que admitir que tú también has participado en este ciclo vicioso. Piensa con honestidad. Cuando escuchas a alguien con un acento muy marcado o una cadencia inusual, ¿qué suposiciones haces de forma inmediata sobre su origen, su inteligencia o su credibilidad? Si alguien habla de forma excesivamente pausada, ¿lo percibes automáticamente como una persona insegura o como un individuo fríamente calculador? Si alguien emplea palabras excesivamente rebuscadas y poco comunes, ¿te impresiona genuinamente o te resulta instantáneamente pretencioso? La interacción verbal no es simplemente un ejercicio de lenguaje. Es, fundamentalmente, un proceso de psicología aplicada y proyectada. Y aquí viene la parte más escalofriante y menos reconocida de este fenómeno. Tu voz no se limita a traicionarte o a definirte ante los ojos y oídos de los demás. Lo más profundo es que te define a ti mismo en tu propia percepción y realidad. La ciencia de la cognición ha proporcionado evidencias claras sobre este bucle de retroalimentación. El simple acto físico de hablar con un tono notablemente más grave o profundo puede de forma inmediata hacerte percibirte y sentirte internamente más dominante y con mayor autoridad. Del mismo modo, modular tu velocidad de habla para sonar más despacio y con pausas controladas tiene el poder de infundirte una mayor confianza en ti mismo, mientras que una entonación alta y vacilante puede tener el efecto opuesto. La música, el ritmo y la cadencia con la que te diriges al mundo no solo alteran drásticamente la forma en que el público te percibe y clasifica, sino que, de manera aún más profunda, modifican la forma en que tú te sientes acerca de tu propia valía y capacidad. Tu voz es, por lo tanto, una herramienta de doble filo. Puede ser un arma estratégica y liberadora, o convertirse en una prisión autoconstruida, cada vez que tomas la decisión consciente o inconsciente de imitar un acento ajeno, cada vez que fuerzas un cambio en tu tono durante una conversación crucial, cada vez que eliminas de tu vocabulario una palabra que consideras demasiado coloquial o demasiado culta para el contexto, estás, de hecho, ejecutando una edición meticulosa de tu propia identidad. Estás afinando y presentando una versión cuidadosamente seleccionada y pulida de ti mismo ante el espejo exigente del mundo exterior, un proceso que, si se repite constantemente, destruye la coherencia de tu yo original. Lo más fascinante de este proceso es que es universal, pero casi nadie está dispuesto a admitir su participación en él. La gente se aferra, con una tenacidad casi religiosa, a la idea simplista de que ellos son así, de que su voz es una característica fija e inmutable, como el color de sus ojos o su altura. Asumen que su patrón de habla es simplemente su voz, sin más análisis. Sin embargo, la realidad, despojada de autoengaños, es que tu voz actual ha sido meticulosamente tallada, esculpida y moldeadas a lo largo de incontables años de adaptación activa, de búsqueda constante de aceptación y, tristemente, de evitación del rechazo social. Tu manera de hablar se ha convertido en un disfraz maleable que cambias y ajustas sutilmente según la ocasión, el interlocutor o el entorno en el que te encuentres, todo con el fin de optimizar el resultado social. Pero, ¿qué sucede psicológicamente cuando te pones y te quitas tantos disfraces vocales que la memoria de tu voz auténtica se desvanece?
Reflexiona sobre tu infancia. Tu voz de niño era diferente, no solo por la tonalidad aguda, sino porque carecía de la carga de juicio y de la preocupación estratégica. No te preguntabas si hablabas bien o mal, si utilizabas las palabras correctas o si debías modular tu tono para caer mejor. Simplemente hablabas y punto. Pero al crecer, aprendiste a modular, a cambiar, a adaptarte a las normas invisibles, y en algún punto de ese crecimiento, sin darte cuenta de la gravedad del acto, comenzaste a traicionarte a ti mismo al reemplazar tu expresión natural por una socialmente aceptable. Tu manera de hablar se convierte, así, en tu mayor ventaja o en tu condena más grande. Porque si tú no la controlas de forma consciente y estratégica, el entorno, o alguien más con fines específicos, lo hará por ti, definiendo sin tu permiso cómo se te permite existir en el mundo. Es fundamental que observes a aquellos que tienen la capacidad de influir, a aquellos líderes, oradores y figuras públicas que marcan el rumbo y redefinen las conversaciones del mundo. Su voz no es un accidente de la naturaleza, ni un mero subproducto de su personalidad. Es, en su manifestación más pura, una herramienta afilada hasta la perfección. La voz que proyectan no es natural en el sentido de ser espontánea. Por el contrario, está rigurosamente calculada, medida y entrenada. Los mejores comunicadores del mundo no se limitan a dominar el contenido intelectual o la riqueza de lo que dicen. Su verdadero poder radica en su control absoluto sobre cómo lo dicen. Lo hacen con una precisión quirúrgica, donde cada palabra, cada pausa y cada cambio de tono tiene una intención preestablecida. Y aquí está la clave que a menudo se ignora. El verdadero poder de la voz no reside en el volumen, no está en la capacidad de gritar más fuerte que los demás, ni en la velocidad vertiginosa del habla. Reside enteramente en el control estratégico. El control se manifiesta en la pausa exacta que crea expectación, en la elección de la palabra precisa que aterriza con peso, y sobre todo, en la intención firme y clara que se oculta detrás de cada frase pronunciada. Pero tú, como la mayoría de los oyentes, no lo notas conscientemente. Asumes que simplemente estás escuchando a alguien hablar, cuando en realidad estás siendo sometido a un proceso sutil y avanzado de programación o influencia sin darte cuenta. Debes tomar conciencia de que la forma en que alguien se comunica tiene el poder inherente de manipularte sin que tú siquiera te des cuenta de que estás siendo objeto de esa influencia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué figuras públicas como políticos o líderes carismáticos recurren con tanta frecuencia al uso de frases cortas, sencillas y repetitivas en sus discursos? Esto no es una coincidencia ni una falta de vocabulario. Es una técnica retórica finamente calibrada, pues el cerebro humano está neurológicamente programado para retener y procesar mejor la información que se presenta en estructuras simples y rítmicas. Piensa en esto. ¿Alguna vez has experimentado una sensación inmediata de que alguien te inspira confianza o te parece creíble, basándote exclusivamente en su tono de voz, incluso antes de que el contenido de sus palabras haya sido analizado? Hay una razón neuropsicológica para ello. Un tono de voz grave y profundo se asocia de forma subconsciente con la autoridad y el dominio, mientras que un ritmo pausado y medido se traduce directamente en la percepción de seguridad, control y credibilidad. Ahora toma este conocimiento y aplícalo a tu propia vida. Si todo lo que has oído y consumido a lo largo de tu existencia ha sido diseñado en algún nivel para influenciarte y moldearte, ¿cuánto de lo que tú dices ha sido diseñado y planeado estratégicamente para influenciar a otros de manera efectiva? La respuesta, para la mayoría de las personas, es muy poco. Porque mientras algunos individuos han dominado y perfeccionado el arte de utilizar la voz como una herramienta para el control sutil del mundo que les rodea, la gran mayoría de las personas ni siquiera están al tanto de que están siendo moldeadas
ajustadas y definidas por la sutil presión de su entorno vocal. Profundiza en la autoevaluación. ¿Cuántas veces has cambiado, modificado o ajustado tu forma de hablar sin siquiera percibirlo? ¿Cuántas veces has imitado el patrón de habla, el tono o la cadencia de alguien a quien admiras o consideras exitoso? ¿Cuántas veces has ajustado tu volumen o tu entonación dependiendo de si estás interactuando con tu jefe, tu pareja o un desconocido? Esto no es un conjunto de coincidencias aleatorias. Es la prueba irrefutable de que el lenguaje, en su forma más pura y funcional, no es simplemente un vehículo para la comunicación de ideas. Es, primordialmente, un mecanismo de adaptación, una estrategia de supervivencia social y una herramienta de influencia. Pero la mayoría persiste en la ceguera. La mayoría cree firmemente que su voz es una posesión inmutable y punto, sin detenerse a considerar que la forma misma en que hablan puede ser la razón principal por la que son tomados en serio en una sala de reuniones, o inversamente, la razón por la que son ignorados o desechados. Porque aquí está el concepto más aterrador y disruptivo. Las personas no escuchan primordialmente lo que dices, es decir, el contenido intelectual de tus palabras. Escuchan, evalúan y reaccionan a cómo lo dices, es decir, a la música, el tono, el ritmo y la confianza implícita en tu voz. Puedes tener la mejor, la más brillante y la más innovadora idea del mundo. Pero si tu tono no logra transmitir un mínimo de convicción o confianza, serás invisible. Puedes estar pronunciando la verdad absoluta e irrefutable, pero si lo haces con la voz equivocada o el ritmo incorrecto, tu mensaje se disipará sin impacto. El gran error de la mayoría es que se enfocan obsesivamente en qué decir, en la riqueza léxica, en el contenido, en las palabras, pero ignoran por completo la música detrás de esas palabras, y la música lo cambia absolutamente todo. Aquí viene la parte más inquietante, que trasciende la mera estrategia social. No solo hablas de la manera en que lo haces debido a la influencia externa y a tu necesidad de adaptación. También lo haces en un nivel profundo y a menudo inconsciente, impulsado por el miedo. Hablamos del miedo paralizante a sonar demasiado diferente, el miedo a ser percibido como menos inteligente o poco sofisticado, el miedo a ser juzgado, etiquetado o ridiculizado. Y lo peor de todo es que, en muchas ocasiones, ese miedo no te pertenece realmente. Es un miedo que has heredado o absorbido de tu entorno. Reflexiona sobre las veces que te han corregido. ¿Te dijeron alguna vez que tu forma de hablar era rara? ¿Que deberías sonar más profesional, más culto o más serio? O, por el contrario, ¿te criticaron por sonar demasiado rígido o demasiado distante? Cada comentario, cada corrección, cada burla, por pequeña que fuera, ha dejado una marca sutil pero duradera en la arquitectura de tu forma de expresarte. Poco a poco, sin que tu conciencia pudiera registrarlo, fuiste dejando de hablar como tú para empezar a hablar como los demás esperaban. Esta es la razón principal por la que muchas personas experimentan un notorio cambio de voz al alternar entre entornos sociales o laborales. No es una elección consciente y premeditada. Es un mecanismo de supervivencia y programación subconsciente diseñado para evitar el juicio y minimizar el riesgo de exclusión. Pero la gran pregunta que debes formularte es: ¿hablar para encajar y evitar el juicio te ha hecho sentir más libre o más encadenado? Porque en el intento desesperado de evitar el juicio ajeno, te has convertido lentamente en la versión que otros quieren que seas, y eso, inevitablemente, tiene un precio altísimo: la erosión de tu identidad original. Observa con detenimiento un patrón innegable en la historia de la humanidad. Las personas que logran dejar una huella perdurable y significativa en el mundo no son,
en lo absoluto, aquellas que se adaptan servilmente al ruido y a las expectativas del entorno. Son, por el contrario, aquellas que asumen el control total y consciente de su propio sonido distintivo. No son individuos que hablan con el objetivo primordial de caer bien o de obtener la aprobación momentánea. Son aquellos que hablan con la autoridad innegociable que proviene de la autenticidad radical. Míralos. ¿Alguna figura histórica que haya cambiado el rumbo del mundo se esforzó alguna vez por encajar? ¿Intentaron suavizar o cambiar su voz para ser aceptados por la mayoría? La respuesta es un rotundo no. Fueron quienes fueron, sin filtros, sin pedir permiso, porque aquí reside la diferencia fundamental entre aquellos que trascienden y aquellos que pasan desapercibidos. Los que dejan una huella imborrable no poseen una voz que se adapta al mundo. Tienen una voz que obliga al mundo a escucharlos. Así que la próxima vez que te encuentres a punto de hablar, formula esta pregunta fundamental y existencial. ¿Estoy utilizando mi voz auténtica, con toda su textura y sus peculiaridades, o estoy proyectando la voz editada que esperan de mí? Porque si no hablas con tu verdadero tono, con tu ritmo genuino y con tu convicción sin negociar, nunca podrás dimensionar el impacto real y profundo que podrías tener en tu vida y en la de los demás. Si este video te ha forzado a la reflexión y a la acción, haz que este compromiso sea público y personal. Deja en los comentarios esta frase como la declaración de tu nueva soberanía. Mi voz es mi poder. Deja de ser un eco. Suscríbete para continuar este viaje de autodescubrimiento y nos vemos en el próximo video.